Richard Ujueta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, está nuevamente con nosotros compartiendo y orientándonos, Richard, porque el tema del comercio electrónico está en la más absoluta vigencia a pesar de los contratiempos, las dificultades, bueno, y los obstáculos que ha tenido en este país llamado Venezuela, pero es la tendencia mundial, es lo que se multiplica y masifica. Y me gustaría que conversáramos un poco retomando cosas que ya hemos conversado en otras ocasiones sobre, bueno, cómo van las cosas, se está entendiendo, va mejorando, dificultades y contratiempos y también, bueno, cosas positivas que puedan, en este caso, anunciarse, ¿no? Sí, bueno, Carlos, gracias por la invitación, como siempre. Nosotros en la Cámara, pues, tenemos desde 1998 haciendo un esfuerzo por consolidar un comercio electrónico transparente, pujante, como en todos los países. Y bueno, nos ha sido cuesta arriba, porque si hacemos una retrospectiva, pues realmente no ha habido una política de Estado para impulsar, promover esta actividad de comercio electrónico que en todos los países, pues, inclusive ha pasado la actividad de comercio electrónico en varios países, ya está nivelando la actividad de comercio tradicional. No, fíjate lo que eso significa. Ahora bien, nosotros hemos recapitulado en otras ocasiones, como te decía, sobre el tema. Hay ciertas cuestiones que tienen que ver y que son decisiones recientes del gobierno. El impuesto general a las transacciones financieras y otro tipo de iniciativas que tienen que tomarse para entonces copar, porque el discurso oficial te habla siempre del pago electrónico, pero vaya usted a ver cómo lo hace, porque qué cantidad de contratiempos existen. Sí, es que el comercio electrónico, yo sigo insistiendo que aquí en Venezuela lo que tenemos es un gran buhonerismo digital que cada vez crece más. Y cada vez estas imposiciones que se colocan, por lo menos el impuesto a las grandes transacciones o el impuesto del IGTF, que es un impuesto que impuso el gobierno para controlar el circulante de dólar. Y ese impuesto a nosotros en el sector de comercio electrónico pues no ha sido de gran impacto, porque realmente en la actividad de comercio electrónico se paga a través de medios de pago, y si la persona paga con una tarjeta de crédito internacional, lo pasa por un punto y ese punto pues se cobra la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Y las operaciones son en línea, pero además es la comisión que te cobra el banco intermediario, el que tiene, digamos, el patrimonio del punto de venta. Claro, ¿no? pero la situación, Carlos, está en que aguas abajo, ahí sí se está manejando un gran volumen de transacción en efectivo, pero que no tiene control. Y no tiene control porque no hay factura electrónica, no hay medios. Y todo esto lo que ha conllevado es que inclusive hemos visto un fenómeno de comerciantes formales incursionando a la informalidad. Eso se conversó recién y se discutió en la Asamblea Anual de Consecomercio. La misma presidenta de Consecomercio lo señalaba, cómo ha crecido el comercio informal por ese traslado precisamente de comerciantes formales, que de paso, al tú irte a la economía informal, a esa buhonería en muchos de los casos, bueno, tú no terminas contribuyendo a tu país porque no vas a pagar tributos, la economía informal no paga impuestos ni nada por el estilo. No, ni paga impuestos, y está pasando otra cosa. No tan solo es el tema, porque aquí en el país se habla de la economía digital, pero la economía digital pasa no por declarar una moneda digital, el bolívar digital, pasa por tener una notaría digital, pasa por tener una factura electrónica, pasa porque el comerciante, el emprendedor pueda registrar una empresa en 24, 48, 72 horas, como es la tendencia mundial. Aquí tenemos 144 días y te cuesta entre 2 y 3 mil dólares, sin contar de que si es un comercio fijo tienes que pagar una máquina fiscal que te cuesta de $1000 en adelante. Y ahora tienes otra maquinita que es para poder cobrar la impresora, para poder cobrar el IGTF. Y entonces eso hace de que el que quiere emprender se tiene que ir a la informalidad, porque son tantos diques y son tantos impuestos que pues hace apetecible a aquel comerciante que se está iniciando en decir, no tengo los recursos para irme a la formalidad. Es tan engorroso entrar en la formalidad aquí en Venezuela que se va a la informalidad. Y Internet es un nicho muy interesante, ¿no? Bueno, eso ya es para también conversarlo de seguidas, pero te iba a comentar, y el gobierno no entiende la situación, ustedes se lo han explicado. El tema primero de la evasión, que significa la economía informal también, evasión de impuestos, en fin, y todo ello. Y la tentación, como tú dices, bueno,
Si yo me voy a lo informal, igual voy a vender igual o puedo vender hasta más porque no tengo una carga, ese fardo tan pesado de los tributos, etcétera. Y ojo, Carlos, los impuestos municipales se nos olvidó mencionarlos. Es que si nosotros, hay un estudio por ahí que me lo van a, me lo ofrecieron para esta semana que viene, donde Venezuela es el primer país donde tiene más tributos. O sea, la cantidad de tributos que tenemos en Venezuela, somos el país con mayor tributo al comercio. O sea, si uno hace el recorrido... ¿Cómo respira el comercio? Es increíble la cantidad de tributos. Entonces vemos países, los países que son avanzados, que son países de primer mundo, que son países que crecen y están consolidados desde el punto de vista económico, lo vemos que la simplicidad en las operaciones, tanto para abrir una empresa como para facturar, son simples. Mientras más engorroso lo pones, pues la gente busca los caminos para evadir toda esa cantidad de diques. Y eso es lo que está pasando aquí en Venezuela. Vemos entonces el tema el tema de este IGTF, en definitiva aquí el venezolano lo que ha hecho es que el dinero está comprando, sí logró el efecto el gobierno. Sí, de que se utilizara más el bolívar, subió, sí, digamos, la transacción en claro, bolívar. Pero sigue siendo la moneda de refugio, el dólar. Van a ir de la mano y van a seguir transitando de la mano el dólar y el bolívar, guste o no guste al gobierno. Eso es una realidad objetiva. Eso es una realidad, pero eso se está manejando aguas abajo en el comercio electrónico, porque cuando decimos nosotros la actividad de comercio electrónico, el gobierno por lo menos ha enfocado el tema de la factura, tiene un proyecto de factura electrónica donde nosotros participamos con el CENIAT en el año 2014 en el apoyo y en el asesoramiento para crear lo que es las imprentas digitales. Estas imprentas ya están habilitadas, pero el gobierno las ha dirigido hacia los grandes facturadores, que no representan, Carlos, el 20% de la facturación que se hace a aguas abajo. Sí. Entonces, Movilnet, Movistar, Digitel, Corpoelec, las grandes empresas... Las cadenas de supermercados, etcétera. Sí, aguas abajo, entonces, aguas abajo, el mercado que se genera es tremendo y ahí perdemos todo. Mira, pierde... Ahí no tiene el Estado vigilancia ni control de ningún no puede, tipo. No tiene ningún control. Y ahí es donde se está registrando la mayoría de las transacciones. Claro, ojo, pierde el comerciante porque primero, el comerciante tiene un riesgo de que está incumpliendo sus deberes formales. No tiene un riesgo. Pierde el comprador porque no tiene una factura de garantía, tiene un riesgo. Porque ¿qué pasa? Si tú vas a comprar por internet y tú ves una empresa que está realmente legalizada, que tiene su factura legal, su factura electrónica, pues tú haces la operación en línea porque es una garantía. Pero tú estás haciendo un comercio electrónico con alguien que tú no sabes quién es. No, y el tema de seguridad que es muy importante en ese sentido, ¿no? Bueno, y eso es lo que está pasando, porque si tuviésemos una factura y tuviéramos una legalización de las empresas, una identificación como el RIF digital, y donde realmente las personas pueden verificar que esa empresa es realmente legal, está legalmente constituida, pues el comercio electrónico crece, la confianza y la actividad como tal, y definitivamente empieza la recaudación por parte del Estado. Vamos a hacer una pausa, Richard, y vamos a retornar enseguida para seguir conversando con Richard Urjueta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico. Seguimos conversando con Richard Urjueta. Mencionábamos antes, Richard, el tema de las máquinas fiscales. ¿Cómo va la situación? Porque, por ejemplo, el sector de los supermercados, nos decía aquí Italo Atencio, presidente de ANSA, que ha avanzado en ese sentido y casi el 80% de las cadenas y grandes supermercados ya tienen la cobertura con máquinas fiscales. Pero la mayoría, de acuerdo a lo que se discutió en la Asamblea Anual de Consejo de Comercio, no la tiene, apenas un 50% en este caso. ¿Qué se está haciendo? ¿La máquina fiscal tiene un costo o hay un reajuste de algunas que son más sofisticadas para sumarle ese impuesto a las transacciones financieras? Lo que tú llamas la impresión de la factura del IGTF, en fin, ¿cómo está la situación allí? Mira, la situación en el comercio es que cuando vas bajando,
de estatus a nivel de nivel de comercio, Sí, sí. se le hace cuesta arriba, porque a una empresa pequeña, a un emprendedor, 1.200 dólares cuesta la máquina, ¿no? a un negocito que está vendiendo empanadas, pues tiene que entrar en una informalidad y no tiene los recursos. A lo mejor el negocio no le da para comprar una máquina que le puede costar $1.000, 800, X dinero. Y entonces se hace cuesta arriba. Entonces el sector, cada vez que baja, pues definitivamente nosotros pensamos que el 50% del comercio está se ha acoplado paulatinamente también porque el SENA ha dado facilidades. Sobre todo en las grandes ciudades. Sí, están dando también facilidades de crédito que tuvieron que darlas. El Banco de Venezuela, tengo entendido. Sí, que... para adquirir la máquina, porque es un costo. Entonces yo no entiendo esto, porque si tú vas a poner un impuesto, ¿verdad?, a una transacción, ¿por qué tienes que comprar un equipo adicional para poder hacer esa transacción? Cuando existe tecnología para hacer operaciones. Si tuviésemos la factura electrónica, cualquier impuesto o cualquier tipo de adición se ajusta rapidito, porque es un software, es un sistema como en cualquier parte del mundo, y lo tienes de una manera y se reporta en línea al SENA. O sea, con la factura electrónica se evita la evasión, la doble facturación, la eliminación de facturas. Hay una cantidad de beneficios que tiene la factura electrónica, aparte de la eliminación de los costos de impresión de factura y de almacenaje. Pero Richard, eso no lo sabe el gobierno. Debe saberlo, ¿no? ¿Por qué no lo hace? Bueno, es un tema, que era lo que te decía, por lo menos estos habilitadores, estas empresas que están habilitadas para hacer factura electrónica, están permisadas solo para habilitarle la factura digital a los grandes facturadores, más de 10.000 facturas al mes. Bueno, o sea, como te decía, pues eso representa el 20%. Tenemos que buscar la manera de que terminen de romper ese dique y que cualquier empresa o comercio, cualquier emprendimiento que se realice a través de Internet, pues pueda tener el acceso a una factura a través de estas empresas habilitadas por el CENIAT. Entonces pensamos de que ya por lo menos está todo servido. Está la tecnología, están las empresas habilitadas. Es un tema de voluntad política que abran, terminen de romper ese dique y que cualquier empresa, como en cualquier parte del mundo, tú puedes tener doble facturación. Tienes tus máquinas fiscales y tienes tu factura electrónica. Se te fue Internet, no tienes factura electrónica, puedes imprimirla inclusive manualmente, como en Estados Unidos o en Europa. Claro. El tema del Internet, tú lo acabas de mencionar y también hacíamos cita de ello antes. Oye, el proceso de tener un Internet para poder precisamente promover el comercio electrónico es tan cuesta arriba, Richard. Bueno, es cuesta arriba y en el interior, ojo, nosotros aquí somos una burbuja. En el interior es terrible. Terrible, o sea, las informaciones que manejamos nosotros de empresas, emprendimientos digitales, es terrible. O sea, pasan días, a veces pasan 24, 48 horas sin luz, y si no tienen luz no tienen internet. Claro. Entonces, ojo, un compendio de cosas que hacen que el gobierno debería tener una política más uniforme, o una política de Estado para impulsar esta actividad, que desconocemos por qué desde el año 1998, que fuimos líderes nosotros, fuimos el primer país en proponer la factura electrónica, un proyecto donado por un miembro de la Cámara, por una transnacional de la Cámara, entregada al Estado, no se ejecutó y no se ha ejecutado hasta la fecha. Somos ahora el último país que no tiene factura electrónica. Bueno, fíjate tú, quiero tocarte un tema que es la inflación. ¿Desde qué punto de vista, verdad, esa sombra, ese paraguas de la inflación que nos sigue cubriendo, también de alguna manera crece al no establecerse una serie de orientaciones y claramente, por ejemplo, una factura electrónica? Claro, es que el tema, claro, porque eso estimula la especulación, el desorden, la anarquía. Bueno, lo que te voy a decir, algo importante, el tema del IGTF, aguas abajo, está generando un fenómeno que lo vamos a ver a través de que pasen los días, los meses. ¿Qué está sucediendo? La moneda, pues, refugio es el dólar. La gente ahorra en dólares, quiere tener su dólar, pero cuando va a comprar, como tiene un impuesto, lo evade. Exactamente. Lo evita, lo que hace es que cambia. ¿Qué está pasando? Claro. Bueno, los mercados, las zonas populares, te cambian la moneda a un dólar paralelo, que es ilegal. Que lo llaman dólar petare, dólar catia. El dólar catia, el dólar petare. Que es más alto.
Bueno, lo están cobrando a cifras increíbles. Es un fenómeno especulativo y por más que tú realices operativos, como se llaman, tú no vas a poder con eso. No, pero te cobran el 3% del IGTF más el cambio paralelo, que es el ilegal, y entonces se está generando una inflación ahí, claro, porque se está encareciendo el costo. O sea, si vemos que el gobierno estaba inyectando dinero, y eso pero vemos cómo paulatinamente esos cambios se están dando en el diferencial entre el bolívar y el dólar día a día, por más de que ahí la puja sigue subiendo. Y eso se está ocasionando aguas abajo. Entonces hay una presión del circulante de los dólares que tiene la gente para cambiarlos en bolívares para evitar el pagar más caro. Pero entonces lo que están ocasionando es un mercado activísimo de compra y venta de dólares. No, sin duda alguna. Mira, te agradezco mucho toda esta información, es importante, ¿no? Para orientar a nuestros televidentes sobre estas cosas que forman parte de lo cotidiano, Richard. Renovada la invitación para una próxima oportunidad. Gracias. Nos vamos a una pausa, regreso a Arte y Espectáculos en lo Actual.